Les damos la bienvenida a este espacio de reflexión y de análisis profundo, pero fundamentalmente de posicionamiento para asumir posturas firmes frente a la realidad nacional. En Honduras, país que lamentablemente por más de 130 años ha sido sometido al dominio de una oligarquía, de un bipartidismo, enfrenta hoy en esta coyuntura política del 2025 supuestamente una crisis. Tenemos el propósito desde este espacio ayudar al pueblo hondureño y fundamentalmente a la militancia del Libre a tener una visión clara sobre estos fenómenos, sobre estos procesos, sobre estas dinámicas. Fundamentalmente, el ánimo es para hacer esa reflexión profunda, que vaya más allá de lo que nos vende la mediática, como se ha calificado, pero que en esencia de la postura del pensamiento crítico, del pensamiento revolucionario, es, ¿verdad?, la visión de esos aparatos ideológicos que se ha dicho del Estado, pero fundamentalmente es de los sectores pudientes, de los sectores oligárquicos. Esa visión trata de confundir de forma permanente a esa mirada que debe tener el ciudadano, que debe tener el militante. Hay un proceso de alienación, como se entiende desde la lógica del pensamiento crítico, pero fundamentalmente desde la sociología crítica, a partir de esas ideas, ¿verdad?, de aquellos visionarios del siglo XIX que plantearon una ruptura con ese pensamiento positivista. En las dinámicas del análisis de esa realidad debemos recordar que hay hondureños con pensamiento crítico, con pensamiento alternativo a esos esquemas, que no es nuevo ese posicionamiento y esa firmeza y esa militancia. Desde el propio José Francisco Morazán Quesada, las mismas ideas incluso del propio José Cecilio del Valle, Dionisio de Herrera y otros más que aportaron y abonan a la construcción de ese pensamiento crítico. Debemos recordar fundamentalmente que frente a los contextos de la realidad socioeconómica, sociopolítica, el ser humano ha tenido por lo menos de 3 a 4 visiones con respecto a la realidad. La primera ha sido una visión mágica, ¿verdad?, una idea de que las cosas ocurren de la nada, sin explicación. Luego, una visión que es la visión del sentido común. Vamos a repetir permanentemente lo que dice todo el mundo. Y recordemos aquello que se ha dicho en la jerga popular, ¿verdad? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? ¿Verdad? Esa es una perspectiva de cómo se ve la realidad en el entorno. Pero por otra parte vamos a darnos cuenta que en la humanidad van a surgir otras formas de interpretar. La misma idea teológica en la cual se da por sentado que todo lo que ocurre es parte de una voluntad divina, más allá de que inicialmente esas ideas vinieron desde el pensamiento de la antropología y otras visiones más teológicas, el animismo en el cual las plantas, los animales tenían de alguna manera cierto factor para incidir en la realidad. Por ello la idea del tótem, que nuestros pueblos originarios también se hacían tatuajes para significar y sentir el apoyo de algún animal. Pero posteriormente nos vamos a encontrar cómo las divinidades, los dioses adquieren ya otros significados relacionados con los fenómenos naturales, como el dios de la lluvia, el dios del maíz, etcétera, todo aquello hasta llegar al propio ser humano, ¿verdad?, en los cuales vamos a tener la idea de que también están conectados con esos fenómenos naturales, la lluvia, el trueno, el fuego, etcétera, hasta la visión que prevalece o que se va a imponer a través de guerras, a través de diversas dinámicas, como fue la colonización del pueblo de América Latina, ¿verdad?, de los pueblos de África también, donde se impuso la idea del judaísmo-cristianismo, ¿verdad? En esa idea, bueno, la visión religiosa, interpretar que todas las cosas son voluntad de Dios. De ese ejercicio, también durante la Edad Media, debemos recordar que se trató de explicar que quienes tienen el control del poder político son puestos por voluntad divina. Todo ello, de alguna manera, fue desmistificado por el desarrollo también en la ciencia política, el caso concreto de Maquiavelo, ¿verdad?, que es un teórico italiano,
que en la Edad Media va a cuestionar toda esta visión y va a plantear realmente cuál es el origen y las dinámicas del poder. Pero saltando y de nuevo poniéndonos en nuestra realidad de Honduras, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos visto? Que surgen en medio de esos contextos de independencia en los cuales, después de una lucha de José Francisco Morazán Quesada por construir una federación centroamericana, los sectores conservadores y sus aliados externos hicieron y fraccionaron Centroamérica. De eso quedó una de las provincias que se constituye en este país, Honduras, ¿verdad? Que lamentablemente tiempo después, por esos mismos sectores oligárquicos, se va a convertir en un país periférico, una situación socioeconómica e histórica en la cual tenemos un enclave minero y después un enclave bananero. De eso, ¿verdad? Los partidos que emergerán, partidos de la élite, de la burguesía, ¿verdad? De esos sectores pudientes, va a surgir el Partido Liberal y el Partido Nacional. A eso es lo que se hace referencia cuando se habla de ese bipartidismo, de esos agentes de la oligarquía que van a detentar el poder en nuestro país durante todos esos años, haciendo de alguna manera una transición entre ellos en función de los intereses, primero de las mineras y después de las bananeras, ¿verdad? Hasta imponer esa dictadura de Tiburcio Carías Andino. Ese elemento debemos tener claro todos los hondureños, ¿verdad? Que hemos navegado en ese tipo de situaciones, pero emergen luchas permanentes de nuestro pueblo, recordando también y poniendo como antecedente que hubieron luchas antes de conformarse el Estado-Nación, el Estado hondureño, como es el caso concreto de los pueblos originarios que tuvieron una diversidad de líderes, pero generalmente nosotros hacemos la mención de Lempira, ¿verdad? Como un símbolo. Sin embargo, hay que recordar que hay otros más, Tacicumba, hay otros más, así como los pueblos originarios también, que hay que recordar, es el pueblo garífuna, el pueblo misquito, que muy pocas veces se menciona en nuestros textos de historia. Retomando este análisis, ¿verdad? Hay que recordar que hemos tenido grandes escritores, grandes hombres, el propio Ramón Rosa, que tuvo posturas de avanzada a finales del siglo XIX, así como otros escritores en inicios del siglo. Froilán Turcio, poetas que, si bien es cierto, no tienen, ¿verdad?, los grandes volúmenes de teorización, como podrían ser, ¿verdad?, trabajos como estos que ahora tenemos la oportunidad en el siglo XXI de leer a grandes teóricos alternativos. En este caso, ¿verdad?, les sugiero, si es posible, leer a Juan Carlos Monedero en esa política para los indiferentes, que es un poco también de esa visión crítica que tiene el intelectual progresista en el mundo hoy en día. Entonces decíamos que Froilán Turcio, a través de su poesía, a través de sus ensayos, también va a plantear una diversidad de denuncias, así como otros escritores más. Ramón Amaya Amador, que a través de su novela hace una radiografía de este país. Entonces, de la realidad de este país, la desigualdad, la explotación, ¿verdad?, y la humillación que sigue y sufren durante todas esas décadas y aún hoy en día muchos sectores populares, ¿verdad? Prisión Verde, Cipotes es ejemplo de ello, pero también cómo se oprime ideológicamente, que los brujos de Ilamatepec es ese intento por ver lo que ocurre hoy también en esa manipulación, en esa alienación que los medios de comunicación y otros actores sociales, porque hay que recordar que ahí intermedian también hoy en día, lo hemos dicho, no solamente esa cúpula política y económica, sino también una cúpula clerical, una cúpula en las ONG y en intelectuales, como dice el teórico italiano Antonio Gramsci, ¿verdad?, de intelectuales orgánicos al servicio de la burguesía, quienes escriben en algunos textos, ¿verdad?, en editoriales de periódicos y en otros medios, a través ahora también de las redes sociales, para confundir y seguir sometiendo a este pueblo a la miseria, a la exclusión y a la marginación. En concreto, les quería, para ir avanzando en esto, que Ventura Ramos, que fue un gran periodista, del cual deberían leer y beber muchos de estos que se dicen comunicadores sociales o periodistas de renombre, nos recuerda Ventura Ramos, ¿verdad?, en ese análisis, porque el periodista debe ser también analítico, no simplemente quedarse en lo fenomenológico de la noticia y en la manipulación, sino profundizar en las raíces de los fenómenos sociales. Nos planteaba en aquel momento en su texto Honduras, Guerra y Antinacionalidad, nos decía Ventura Ramos sobre el origen de las crisis políticas, porque eso es a lo que nos vamos a referir un poquito más adelante.
todas las características de las sociedades capitalistas mundiales son reveladas, o más bien son reveladoras de una gran inestabilidad provocada por procesos de transición cada día más intensos hacia nuevo orden económico, social y social más justo, sobre todo en países del tercer mundo. Y eso es lo que está ocurriendo en Honduras. Hay un proceso de transición. Esa crisis que se percibe o que se maximiza en medios de comunicación es producto de ese proceso de transición en la búsqueda de un modelo económico alternativo al capitalismo, ¿verdad? De un sistema económico alternativo al neoliberalismo como ideología, porque es más que un modelo económico, es una ideología, ¿verdad? Que busca privatizar, que busque de alguna manera el individualismo, olvidándose de ese ideal del bien común y esa participación que tiene el Estado en función, en teoría, ¿verdad?, de alguna manera, de ser el árbitro en búsqueda de la justicia y la equidad. Todo eso se ha producido una ruptura en las últimas décadas, producto de ese modelo de capitalismo rapaz, ¿verdad? Ese capitalismo extractivista que se ha venido imponiendo con el propósito de apropiarse de los recursos naturales, pero también de convertir en mercancía cualquier elemento, a tal extremo que debemos recordar que en esas luchas, ahí están, tenemos el nombre, el último de los grandes nombres que surgen, ¿verdad?, es el de Berta Cáceres, pero antes de ella hay una diversidad también de luchadores sociales, como Manuel Cálix Herrera, ¿verdad?, como el mismo, o los mismos líderes de esa huelga del 54, o otros que murieron, ¿verdad?, en forma anónima en la década de los 60, en la década de los 70 y en la década de los 80, los desaparecidos, ¿verdad?, producto de esas actitudes de represión y que se oponían a esta dinámica depredadora y asesina del sistema capitalista. Entonces, en concreto, estamos viendo que han habido permanentes luchas, pero en la coyuntura actual debemos recordar una fecha de rompimiento, ese 28 de noviembre del 2021. Se le puso fin a ese esquema de dominación del bipartidismo. Por primera vez en estas latitudes, en esta que fue una provincia de Centroamérica, de la Federación Centroamericana, uno de los estados de la Federación Centroamericana, se viene abajo el esquema de dominación hegemónico impuesto desde afuera y por los grupos oligárquicos. Se viene abajo el bipartidismo. Pero no solo cae el bipartidismo, cae de igual forma el esquema impuesto después de ese 28 de junio del 2009. Me refiero concretamente a lo que los jueces y fiscales norteamericanos establecieron como la narcodictadura, ¿verdad? Ese gobierno que se fue construyendo paulatinamente después de ese golpe de Estado y que puso como figura central al señor que hoy está guardando prisión en Nueva York, ¿verdad?, el señor Juan Orlando Hernández. Entonces, ese triunfo del pueblo hondureño, porque eso fue el 28 de noviembre, recuerden para que no lo olviden, 28 de noviembre del 2021, la ruptura, se vino abajo todo un esquema de dominación. Y a partir del 27 de enero de 2022 surge, ¿verdad?, en ese corte histórico un nuevo proyecto en el ejercicio del poder político del país. Un partido, el Partido Libertad y Refundación, un proyecto de socialismo democrático, ¿verdad?, un paradigma de refundación de patria dirigido por la primera mujer, porque también es una ruptura. Por primera vez en la historia tenemos una mujer dirigiendo el país. Recordemos que en términos de desigualdades sociales, que también son temas que se estudian tanto en secundaria como en la universidad, cuando vamos a las universidades, ya sea pública o privada, debemos recordar que en la sociología se nos enseña, era uno de los temas centrales, después de hablar de socialización, ¿verdad?, de cómo está ordenada la sociedad, se nos enseña también sobre el tema de las desigualdades sociales. Y uno de los temas centrales es la desigualdad de clase. Pero también hay otras formas de desigualdad, la desigualdad de género, ese patriarcado que históricamente fue impuesto por los mismos esquemas que vinieron predominando desde
la esclavitud hasta llegar al sistema capitalista, donde el poderoso, ¿verdad?, sigue siendo la figura masculina, el que tiene los recursos económicos, pero también los recursos políticos. Y en el imaginario colectivo también muchas veces fue utilizada la mujer simplemente como un referente de belleza y utilizarla de alguna manera como más allá de ser un ser humano con dignidad, ¿verdad?, simplemente llevar al extremo de construirla y visibilizarla como una mercancía. Muchas veces en esas farándulas, ¿verdad?, en los concursos de Misses, etcétera, aunque hay que resaltar siempre, ¿verdad?, este elemento de la belleza femenina, pero muchas veces fue minimizada. Y por primera vez de las luchas que ha tenido la mujer hondureña durante décadas, después de haber logrado el sufragio también, porque es un tema interesante que se debe reflexionar por la colectividad de los movimientos de mujeres, esa reflexión es hasta 1950, donde 57, 56, 57, en que se logra, ¿verdad?, el reconocimiento para participar en los procesos sociopolíticos. Entonces, a partir de ese gobierno de Xiomara Castro, iniciado el 27 de enero del 2022, en que también se empieza a construir un nuevo orden en el que se modifican esos esquemas de tener siempre una figura masculina al frente del orden político. Y luego otros elementos que van a ir surgiendo que debemos tener conciencia clara, ¿verdad? Después de esa situación que nos puso en el contexto internacional como uno de los países, además de las catástrofes del Mitch, del FIFI primero, después del Mitch, ¿verdad?, y luego los grandes escándalos de corrupción, teniendo en la década de los 90, ya con la imposición del modelo neoliberal en las universidades, incluso en una universidad norteamericana, se puso como referencia que uno de los hombres más corruptos de América Latina había sido Rafael Leonardo Calleja, que también muere, ¿verdad?, con medidas de sanciones por actos de corrupción a nivel internacional. No por lo que se hizo en Honduras, porque aquí también tuvimos, ¿verdad?, durante mucho tiempo no solamente el sometimiento político, sino también las instituciones del orden y de la justicia. Estuvieron atadas, manipuladas por esos sectores que no permitían que realmente los de élite, los círculos de poder, pudieran de alguna manera ser llevados a juicio. Y fue en Estados Unidos donde sancionaron a Calleja. Recordar entonces ese escenario en el cual vamos a ir viendo poco a poco que cambia esa historia. Ese hecho de la captura de Juan Orlando Hernández en su residencia y posteriormente su extradición modifica también ese orden de poder, porque le da un golpe fuerte a esos inmorales que habían saqueado el país durante esos últimos años del ejercicio del poder. Entonces, tener también conciencia que paulatinamente van a ir sintiendo esos grupos de poder en la mediática que no tienen la capacidad para argumentar. Duró varios meses para que ellos lograran recuperarse y posteriormente a eso vuelven a iniciar sus campañas. Vuelven a iniciar esa campaña de desprestigio, de descalificación y ataque a esta mujer presidenta, anunciando en sus medios de comunicación y divulgando, ¿verdad?, toda una cantidad de calificativos de descalificación hacia la presidenta Xiomara Castro. Todos estos son escenarios que debemos valorar previo a esto que calificamos como la crisis electoral, ¿verdad? Situaciones en las cuales se quiso manosear, se quiso asaltar la directiva del Congreso, habrá que decirlo, y recordarle al pueblo hondureño que el lugar donde se fueron a reunir estos que conspiraban, que fueron cooptados, algunos del Partido Libertad y Refundación, fue el lugar donde nació el dictador Tiburcio Carías Andino. Allá se reunieron, ¿verdad?, para conspirar y montar una directiva a gusto y interés de esos grupos oligárquicos, pero no lo lograron. Posteriormente van a hacer otras estrategias para tratar de controlar la Corte Suprema de Justicia, así como los escándalos que se dieron por intentar seguir manteniendo a un fiscal que era afín y que había encubierto todas las cantidades de crímenes cometidos por esa narcodictadura. Esos son los escenarios que realmente debemos valorar como verdaderos hondureños conscientes
que vamos más allá de simplemente la manipulación mediática y que asumimos con una conciencia crítica, con una conciencia revolucionaria, con ese compromiso de saber a profundidad de dónde surge esta organización política que hoy dirige también el país. El Partido Libertad y Refundación tiene su asidero en la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, ¿verdad? En esos movimientos alternativos de lucha contra el modelo neoliberal que van a ir emergiendo durante la década de los 90, durante inicios de este siglo XXI, conformándose entre otros el Bloque Popular, ¿verdad? El movimiento Mao, del movimiento ambientalista de Olancho que dirigía el padre Tamayo, así como también los movimientos de la UAN, los movimientos de mujeres, los movimientos que se oponían a la privatización del agua, pero que con el gobierno de Manuel Zelaya sienten un apoyo y avanzan en la recuperación de la dignidad, el movimiento magisterial, el movimiento estudiantil, que posteriormente al conformante el Frente Nacional de Resistencia Popular harán batallas permanentes durante diversos años y enfrentarán, ¿verdad?, esa lucha en la calle, en las universidades, en diversos espacios. Entonces, tener conciencia de qué es esta organización política, de qué representa, aunque reconociéndolo de forma autocrítica, que hubo momentos después del 2013, 2017, en que también la derecha y esa narcodictadura cooptó a algunos diputados, ¿verdad? Y así como en todos procesos históricos tenemos traidores, ¿verdad?, que vendieron los movimientos sociales, los movimientos revolucionarios, también el Partido Libertad ha tenido esa situación de que al interior han habido quienes se han prestado y plegado a esos intereses. Entonces, hoy en día, en este escenario del 2025, en este proceso electoral que se avecina para el 30 de noviembre, la derecha ha desarrollado una cantidad de estrategias, asesorada desde el norte, desde Miami, de estos grupos anticastristas, como también del club, yo diría más bien Club de Madrid, y otros más, ¿verdad?, que son sus, de alguna manera, sus agentes ideológicos, pero también que van a financiar. No creamos que esto es sencillo. La estrategia de la derecha, de estos personajes en los cuales hoy están recibiendo golpes muy fuertes. En el caso de Colombia, ¿verdad?, un expresidente vinculado a el crimen organizado, porque eso es lo que ha ocurrido. Hoy, hace unos días atrás, ha sido ya encontrado culpable y están realizando cualquier tipo de maniobra para evitar ese encarcelamiento de este expresidente colombiano, que era un aliado también de Juan Orlando y la derecha hondureña. De igual manera, en el caso de Brasil, con el señor Bolsonaro, y vemos cómo desde el norte estos sectores de extrema derecha, ¿verdad?, y un representante del Estado norteamericano está queriendo incidir para evitar que estos señores paguen ante la justicia por estos actos cometidos. Entonces, hay una diversidad de situaciones que debemos analizar a profundidad y no dejarnos llevar por la ingenuidad y por el manejo del histrionismo mediático, de la forma teatral y manipuladora, como estos agentes también, que los hemos calificado, ¿verdad?, de igual manera, siendo un poco, diríamos, condescendientes con ellos. Son intelectuales orgánicos, me refiero a grandes periodistas connotados que dirigen foros y todos los esquemas ahí en esos medios de comunicación hacen una dramatización enorme. Vamos a perder Honduras, vamos a perder la democracia. Lo que están en el temor de ellos es perder esos privilegios, es perder esa relación de sometimiento, pero también de ventaja económica que percibían muchos de estos periodistas y esos directores de medios de comunicación. En realidad se ha intentado en Honduras, a partir de ese 9 de marzo, en el proceso de las elecciones internas, a la par instalar una estrategia, un diseño de desestabilización, como lo intentaron antes. Durante estos 3 años han habido varios intentos, y lo ha dicho el líder
indiscutible del Partido Libertad y Refundación y de esa resistencia popular. Manuel Zelaya lo ha dicho, han habido más de 7 intentos de golpes suaves en Honduras, ¿verdad? Y ahí, bueno, ustedes sabrán y profundizarán en algún momento sobre estos matices. Pero en concreto, a partir del 9 de marzo, se desata en el país una guerra cognitiva, el intento de confundir a la gente, de engañar y culpabilizar supuestamente de acciones que ellos mismos habían realizado, como es el hecho de movilizar las urnas, ¿verdad? Y no hacerlas llegar a los lugares convenientes y achacarle la culpa, pretender achacarle la culpa al ejército y al gobierno. Todas estas estrategias van a ir paulatinamente siendo puestas al descubierto, ¿verdad? Y en este afán, ahora el propósito es montar un TREP con interés de volver a replicar lo que ocurrió el 2013 y el 2017. Pero tenemos un pueblo inteligente, un pueblo que ha crecido en conciencia crítica. Recuerden que el propio Paulo Freire, a partir de esas teorías críticas de Marx y de otros teóricos, ¿verdad?, que fueron enriqueciendo el pensamiento revolucionario, el pensamiento alternativo, la ciencia política, la ciencia también en diversas áreas, plantea en el área pedagógica, Paulo Freire, ir de esa conciencia ingenua, de la que hablábamos cuando hablábamos de que las explicaciones todo se da por magia, todo se da porque hay una voluntad superior o explicación de que como así son las cosas. Ese pueblo ha superado esa conciencia ingenua en la lucha cotidiana, viendo realmente qué es lo que ha ocurrido en procesos históricos anteriores, conociendo de primera fuente quiénes son realmente los que han estado vinculados al crimen, al narcotráfico, a la corrupción y cómo han amasado enorme fortuna. Grupos privilegiados de esas 10 familias, de esas 25 empresas que realmente se han enriquecido, en tanto que casi 8 de 10 hondureños antes de ese 2022 estaban en situación de pobreza y 5 viviendo en extrema pobreza, que son las causas reales de alguna manera, así como la violencia que desataron, ¿verdad? Violencia de represión, gases, balas, etcétera, que desataron en contra del pueblo que se levantaba día a día a luchar en permanente acción de resistencia. Este pueblo fue tomando conciencia crítica frente a ese escenario, pero también conciencia organizativa y ahora una conciencia propositiva, porque tiene un proyecto político alternativo. Entonces, frente a esa intentona en la cual hoy en día se queda totalmente claro y evidenciado con las denuncias que ha hecho la consejera Ana Paola Hall, de la manipulación, de la presión que estos grupos oligárquicos, que este bipartidismo estaba haciendo para que se impusiese ese TREP manipulado, ¿verdad? Es posible que el pueblo pueda de alguna manera ir poniendo al desnudo cuál es la realidad de la estrategia que se viene desarrollando, como lo he dicho antes, desde esos grupos de Miami, de Madrid, los grupos oligárquicos en el país, pero también el financiamiento del crimen organizado, que quiere volver a una situación semejante a la que se manejó durante esa narcodictadura. Y por hoy tenemos que dar una conclusión clara sobre este fenómeno y recordar lo que nos dijo el profesor, porque era profesor también, y hay que sentirse orgulloso de eso, ¿verdad? Ventura Ramos, que fue profesor en la Facultad de Comunicaciones o de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma. Recordar esa expresión sobre lo que caracteriza el origen de la crisis política. Es un proceso de transición. Y a eso es lo que le temen. Le temen fundamentalmente a que nuevamente hay una mujer empoderada, hay una mujer que está avanzando en ese proceso, ¿verdad?, de la aceptación popular y que es la que va a tener la victoria ese 30 de noviembre. El pueblo hondureño, los sectores excluidos, los sectores marginados, asumen conciencia de hacia dónde se dirige la historia. Eso es en esencia lo que debemos tener claro y posicionarnos de forma firme para avanzar en la construcción y en la refundación de patria. Por hoy, muchísimas gracias y adelante, firmes en la lucha.